Buenos días, profesor. Le habla Antonio Chávez del primer semestre de odontología. Hoy le voy a hablar sobre la gametogénesis, la embriología y fecundación hasta la tercera semana. Antes de comenzar, aclararle que estoy un poco congestionada, por lo cual se me escuchará medio raro. Comencemos. La gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce de diploide, que es doble, a haploide, que es único, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. En el caso de las mujeres, si el resultado son ovocitos, se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios. En el caso de los hombres, si el proceso tiene como fin producir espermatozoides, se le denomina espermatogénesis y se realiza en los testículos. La ovogénesis es el proceso de formación de los gametos femeninos. Tiene lugar en los ovarios. Cuenta con procesos y empezaremos con el primero. Los ovogonios se ubican en los folículos ováricos, crecen y tienen modificaciones. Estos llevan a la primera división meótica que da como resultado un ovocito primario, que contiene la mayor parte del citoplasma, y un primer corpúsculo polar, el cual su rol es llevarse la mitad de los cromosomas totales de la especie. Seguimos con la ovogénesis 2. Las dos células resultantes efectúan la meiosis 2 del ovocito secundario, se forman una célula grande, que contiene la mayor parte del citoplasma y un segundo corpúsculo polar. Estos se desintegran rápidamente mientras que la célula grande se desarrolla convirtiéndose en los gametos femeninos llamados óvulos. El gameto femenino queda estancado en meiosis 2, específicamente en la metafase 2. Si este gameto es fecundado, la célula continúa meiosis 2 para que sea haploide. Las fases de la ovogénesis. La primera es la proliferación, que está durante el desarrollo embrionario, las células germinales de los ovarios sufren mitosis para originar a los ovogonios. Sigue el crecimiento, que se da en la pubertad, donde crecen para originar los ovocitos del primer orden y termina en maduración, donde el ovocito del primer orden sufre meiosis. La espermatogénesis es el proceso de producción de los gametos masculinos, espermatozoide, que tiene su producción en los testículos, específicamente en los tubos semíferos. Esta cuenta también con fases. La proliferación es donde las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatogonios sea amplia. Sigue el crecimiento. En esta etapa la célula sufre una interfase creciendo y duplicando la cantidad de ADN, transformándose en espermatocitos 1. Sigue la maduración. Aquí los espermatocitos 1 sufre dos divisiones celulares consecutivas. De la primera meiosis resulta los espermatocitos 2, de condiciones celular haploide, y de la segunda las espermátidas, y termina en diferenciación. Aquí las espermátidas, que ya son haploides y de cromosomas simples, se les genera el flagelo y el acrosoma. A esta espermatida, luego de su transformación, se le llama espermio. Diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis. En la espermatogénesis se realiza en los testículos, ocurre a partir de la espermatogonia. Aquí cada espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. En la meiosis el material se divide equitativamente. Los espermatozoides se producen durante toda su vida. Se produce solo en el hombre. De un espermatocito 1 se forman 4 espermios funcionales. Mientras que en la ovogénesis se realiza en los ovarios, ocurre a partir de la ovogonia. Cada ovogonia da origen a un ovocito 2, el cual solo en el caso de ser fecundado pasará a llamarse óvulo, y a dos cuerpos polares, uno y un cuerpo polar 2, que solo en caso de fecundación. En el meiosis 1 no se divide el citoplasma por igual, quedando una célula hija, llamada ovocito 2, con casi todo el citoplasma. La mujer nace con un número determinado de folículos, aproximadamente 400.000. Se produce solo en la mujer y da un ovocito 1, se forma un óvulo funcional. Semejanzas entre la espermatogénesis y la ovogénesis. Ambos son subprocesos de la gametogénesis. Los dos producen gametos. En ambos se produce la meiosis. Los dos son procesos de la reproducción sexual en los mamíferos. Ambos procesos se producen dentro de las gónadas y los dos inician sus fases a partir de la meiosis. Y comparación entre óvulos y espermatozoides. El óvulo es más grande que el espermatozoide. Tiene ditelo, que es una reserva nutritiva, no tiene movimiento, sirve solo uno de cada célula germinal, se produce en el ovario, mientras que el espermatozoide es pequeño en comparación al óvulo, no tiene reservas nutritivas, se sirven 4 de cada célula germinal y se produce en el testículo y se mueve por medio de su flagelo. La embriología es conocida como la biología del desarrollo y abarca las primeras 8 semanas de gestación de fecundación. Cuenta con morfogénesis, gametogénesis y embriogénesis. La fecundación es la unión de las dos células reproductoras de sexo contrario, los gametos, hasta que se funden en uno solo los respectivos núcleos a partir del citoplasma. Este es un proceso químico mediante el cual
es el espermatozoide, penetra el óvulo. Cuando hablamos de fecundación, cabe destacar que hay dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. Hablamos de fecundación interna cuando tiene lugar la cópula, en este caso se expulsan millones de espermatozoides que penetran en la vagina. Cuando se habla de fecundación externa, los espermatozoides nadan en el agua para fecundar los óvulos liberados para la hembra. Fases de la fecundación. Tenemos primero la penetración de la corona radiada, aquí provocaría dispersión de las células. La penetración de la zona pelúcida, aquí es liberada por el cromosoma y tiene una reacción acrosómica. Y penetración de la membrana plasmática, la cual contiene calcio, sodio e hidrógeno. La denudación, aquí salen enzimas de la zona frontal del espermatozoide. Y la penetración, donde el espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida. Reacción cortical. Aquí se produce la fecundación cuando un espermatozoide se une con la membrana plasmática del óvulo. Cigoto es la célula resultante de la unión del gameto masculino con el gameto femenino en la reproducción sexual del organismo. La segmentación consiste en división mitóticas repetitivas del cigoto que comportan un rápido aumento del número de células. El cigoto se divide en 2 blastómeros que a continuación lo hacen en 4 blastómeros y así sucesivamente. Blastocitos, también llamado blástula. Está presente entre los 4 a 5 días después de la fecundación. Está compuesta por una prominente cavidad, el blastocele, y entre 70 a 100 células llamadas blastocitos. La implantación es un proceso a través del cual el blastocito ancla en el endometrio con la finalidad de formar la placenta. Este permite el sustento, nutrición y protección al embrión durante la gestación. La gastrulación. En este periodo se hace el establecimiento de las capas germinales. Algunas de estas células que se acoplan al proceso de ingreso desplazan al hipoblasto. Y para terminar, hablamos de la tercera semana. Aquí los 23 cromosomas del óvulo se han unido a los 23 cromosomas del espermatozoide. Se establece el sexo de su bebé y sus características físicas y mentales. Es posible que la madre note pequeños cambios, por ejemplo, en el sabor de los alimentos y una mayor sensibilidad en los pechos o la sensación de náuseas. Eso fue todo. Muchas gracias.